Hola, bienvenidos a Oraciones Finales. Y en esta oportunidad estaremos compartiendo de la serie Conociendo el Espíritu Santo el tema de los dones del Espíritu Santo. Les recordamos, mis amigos, mis hermanos, que para estos mini estudios debe de estar acompañado con su Biblia para cotejar los textos que aquí estamos citando. La palabra de Dios nos enseñará lo relativo a este tema. ¿Están listos? Comenzamos. Y bien, los dones del Espíritu Santo es el tema que nos ocupa hoy. Y recuerde que Dios siempre ha actuado con señales y maravillas y continúa haciéndolo ahora y continuará haciéndolo hasta que el Señor Jesús regrese. Mire, Jesús dejó sus seguidores con la responsabilidad de extender el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo es el que nos ayudará a cumplir esta tarea. Así lo dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Además, mire, Pablo continúa esta enseñanza en 1 Corintios 12:1, dice de esta manera: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Los dones del Espíritu Santo son dados por Dios con el propósito que el ministerio se realice para el bien del cuerpo de Cristo, como nos lo está mencionando 1 Corintios 12:7. También necesitamos saber cuál es la fuente de estos dones del Espíritu Santo. Bueno, el mismo Espíritu Santo es la fuente y se encuentra contenida en 1 Corintios 12 y Hebreos 2:4. Ahora, ¿quiénes reciben estos dones? Bueno, la comunidad del Espíritu, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, todos aquellos lavados y comprados con la sangre gloriosa del Señor Jesucristo son derechohabientes a estos privilegios, vamos a llamarle así, a estos derechos que tienen. También la esencia de los dones son las manifestaciones de las gracias o del favor no merecido del Señor Jesucristo hacia su pueblo, como lo menciona 1 de Pedro 4:10 al 11. Le estamos pidiendo que por favor estemos leyendo, anotando y leyendo posteriormente en casita estos textos. No tenemos mucho tiempo para estarlos citando aquí, pero los estamos comentando. Su propósito, sabemos, es edificar al cuerpo de Cristo, capacitar a los santos, pero para glorificar al Señor Jesucristo. Ahora, hay una motivación en estos dones, principalmente la motivación es el amor. Mire, 1 Corintios 13, 1 al 13 nos lo establece. Desde el principio el Espíritu ha deseado encontrar a aquellos a través de los cuales Él se pudiera manifestar. Y también podemos ver que los dones se encuentran en 1 Corintios 12, 8 al 10. Mire cómo dice, empezando por el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mis hermanos, para la comprensión de este estudio de los dones del Espíritu Santo, hemos dividido en 3 partes este estudio. Es decir, primero analizaremos, comentaremos los dones de discernimiento, que le llamaremos los ojos de Dios. Después, los dones del poder, que le llamaremos la mano de Dios. Y por último, los dones del habla, o sea, le llamaremos la boca de Dios. Y empezamos con los dones de discernimiento o los ojos de Dios. Y mire, comprende los siguientes dones.
la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus, que son dones de comprensión sobrenatural. Veamos uno por uno. La palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría es una declaración inspirada por Dios y hablada por un individuo. Revela una parte de la totalidad de la sabiduría de Dios. Mire, lo que Dios ve en una situación y decirlo es aplicar la sabiduría. La sabiduría de Dios a una situación específica, como lo establece Mateo 22, 15 al 22. Mire, aquí vamos a ver cómo entra en acción este don. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Ve, él ya conocía, ya tenía una palabra revelada de parte de Dios a su vida, una palabra de sabiduría. Ya conocía lo que querían intentar estas personas, estos fariseos y saduceos. Bien, vayamos ahora a la palabra de conocimiento. Y mire, una palabra de conocimiento es una declaración inspirada por Dios y hablada por un individuo. Es un entendimiento de las cosas que por su gracia Él nos ha concedido. En 1 Corintios 2:12, mire, comparte la verdad de hechos que el Espíritu desea aclarar acerca de una ocasión específica con una aplicación práctica del derramamiento del amor de Dios. Mire cómo le dice Pedro a Ananías en el libro de los Hechos 5, 1 al 6. Fíjese qué interesante. Aquí se aplica la palabra de conocimiento. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Se fija, ahí el Señor le está revelando algo que ocurrió. Y Pedro tuvo esta palabra de conocimiento y ya supo de antemano lo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Mire, también vamos a ver el discernimiento de espíritus. El discernir de espíritus es la capacidad sobrenatural para juzgar con una percepción espiritual si el espíritu operando tiene una fuente humana, demoníaca o divina. Es una percepción sobrenatural del reino espiritual con el propósito de determinar la fuente de actividad espiritual. Mire, en este caso vamos a ver una enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 16, 17 al 20. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se fija, está discerniendo qué tipo de espíritu le estaba revelando esas palabras a Pedro. Y Jesucristo discernió que era el espíritu de su Padre, de nuestro Padre, del Creador del universo, Dios Padre. Continuó, Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Se fija? Entonces ya tenemos ahí estos dones, ¿verdad? Los dones de el conocimiento, sabiduría y discernimiento de espíritus. Ahora vayamos, ya vimos los dones de los ojos de Dios. Ahora continuemos con el grupo de los dones de poder, es decir, lo que le llamamos la mano de Dios. Este grupo está integrado por los dones de fe, dones de sanidades y dones de realizar milagros. Empecemos por el don de fe. Fe es un surgimiento misterioso de la confianza que a veces nace dentro de una persona enfrentada con una situación o necesidad específica. Es el conocimiento irresistible de la intervención de Dios en cierto punto, como también la autoridad para efectuar esta intervención por medio del poder del Espíritu Santo. Y tenemos como ejemplo Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bien, recordemos que hay cosas en el don de fe que en el momento en que el Espíritu Santo nos da esa carga de poder y esa convicción en nuestra vida antes de que se lleve a cabo, pues bueno, nosotros creemos que ocurrirán las cosas si hablamos, si oramos y si pedimos, sin duda alguna, porque estamos imbuidos, ¿cómo podemos decir? El Espíritu Santo nos está constriñendo, nos está empujando a realizarlo. Entonces es cuando entra el don de fe. Continuamos con el don de sanidades. Los dones de sanidades es el evento en sí de la sanidad que una persona enferma recibe. En ese evento o progresión que la persona recibe en las áreas emocionales, espirituales, físicas de la vida. ¿Sí? O sea, son eventos que uno está impulsado, siente ese empuje de parte del Espíritu Santo para imponer las manos, para hablar una palabra, una promesa de sanidad, y entonces ocurre esa sanidad. Mire, como Marcos 16:17 dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Continúa hasta el 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces esto realmente es parte del Espíritu Santo que nos está llenando, nos está convenciendo y nos está empujando para realizar estos actos, repito, por impulso del Espíritu Santo. En el momento en que estamos actuando, estamos entrando en los dones. Recuerde que nosotros no somos dueños de los dones, que no podemos ejercitarlo en cualquier momento, sino cuando el Espíritu Santo da su voluntad y su impulso para que nosotros lo llevemos a cabo. Los dones de milagros son eventos en que la gente y las cosas son afectadas visiblemente y benéficamente de una manera extraordinaria por el poder de Dios, trabajando a través de un individuo. Mire cómo en Hechos 9:39 ocurrió así. Entonces Pedro, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que hacía cuando estaba con ellos. Esta Dorcas, déjeme decirle, lo fueron a llamar a Pedro porque Dorcas había muerto. Entonces ya vemos a Pedro que está actuando. En el verso 40 dice así: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Estaba entrando en este impulso, en este ¿cómo podemos decir? En ese influjo del Espíritu Santo para entrar en ese don de milagros. Y
El milagro ocurrió porque la presentó sana delante de todos, vivitas y coleando, mis hermanos. Ese es el don que Dios puso en Pedro. Y así estamos finalizando los dones de poder, los dones de la mano de Dios. Ahora vamos a ver los dones, ¿sí? Que hablamos de los dones de hablar o la boca de Dios. Y está integrado por el don de profecía, las distintas clases de lenguas y la interpretación de lenguas. Mire, vamos a ver, hermano, porque es muy interesante, es muy común esto, pero vamos a explicarlo un poco. El don de profecía es declarar el latido del corazón de Dios para con su iglesia con el propósito de la edificación. No es una habilidad o aptitud o un talento, es anunciar en sí palabras dadas por el Espíritu en una situación particular y deja de ser cuando terminan las palabras. ¿Se fija? ¿Se da cuenta? Aquí el Señor trae una inspiración para profetizar, pero el individuo, el creyente, está siendo imbuido del Espíritu Santo, empujado a esto. No es que posea o tenga o manipule los dones a su antojo. Mire, 1 Corintios 14:3 nos dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 14:22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Es decir, que cuando se habla en lenguas, no se habla para los creyentes sino para los incrédulos, pero cuando se profetiza, que es distinto, ¿sí? Se edifica a los creyentes. Mire cómo dice 1 Corintios 14:31: porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermano, este es un tema aparte que podríamos estar tocando posteriormente, porque hay muchas dudas y es muy interesante, pero solo lo estamos manejando como un don. Vamos ahora a las clases de lenguas y a la interpretación de lenguas. Veamos, las lenguas son el hablar inspirados por el Espíritu Santo y el que la mente consciente no toma parte. Fíjese bien ahí, inclusive se han hecho estudios científicos en donde la mente está como en blanco y está obrando el fluir de las lenguas. El Espíritu Santo está trabajando ahí, ¿sí? Entonces es el hablar un lenguaje, sea conocido o angelical, que no sea aprendido por el que lo habla. Las lenguas se originan con el Espíritu Santo en Hechos 2:4. Fíjese cómo dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, las interpretaciones de las lenguas es la inspiración dada por Dios para hablar el lenguaje de los oyentes, dándoles el equivalente dinámico de lo que fue hablado en las lenguas. Mire, 1 Corintios 14:5 dice así: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. 14:27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turnos, y uno interprete. 14:28, y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es muy importante saber esto, hermano, porque luego hay un desorden en la iglesia y todo mundo hablando en lenguas y no hay un intérprete, hermano. Entonces esto es como una especie que le llaman la glososalia. Entonces nosotros debemos de estar esperando y respetando el turno de cada uno de los hermanos, porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden. Bien, mis hermanos, así terminamos este mini estudio. Esperamos que haya sido para su edificación. Hermano, estaremos en comunión a través de estarnos viéndonos, escuchándonos en otra emisión más de Oraciones Finales. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.